Hola, bienvenidos a nuestro Café Fiduciario, el espacio de todos los jueves a las 7 de la mañana. En esta temporada Fiducia desde cero, vamos a seguir innovando en el formato, vamos a seguir trabajando con diferentes temas que son súper interesantes, pero que de pronto sean un poquito más digeribles. Ya estuvimos en un episodio anterior en Jardins, un proyecto que pudimos ver cómo se volvió realidad gracias a la idea de un promotor que la llevó a un estructurador como Piensas, estructurador fiduciario, que llegó a una fiduciaria como fiduciaria central para que los ayudaran a materializar todo este proyecto y que tuvo la confianza de muchos inversionistas que hicieron posible que pudiéramos ver lo que vimos en el episodio anterior. Para el de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Omar Suárez, es abogado, estructurador fiduciario con muchísima experiencia, que siempre que se le ha entrevistado tiene temas tan técnicos que es tan difícil entender la fiduciaria, pero hoy traemos un juego, traemos una trivia. Vamos a hacer preguntas muy rápidas, con respuestas muy rápidas, lo vamos a presionar un poquito y vamos a ver qué nos cuenta sobre fiduciaria y vamos a seguir avanzando en nuestra temporada de Fiducia desde cero. Recuerden que este es un espacio de Piensas, con el patrocinio de Suárez y Gómez, abogados, y con el apoyo de la AESI, Asociación de Egresados de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y es muy especial porque es un abogado con mucha experiencia en estructuración fiduciaria y lo vamos a retar. Hoy está con nosotros el doctor Omar Suárez. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación de participar nuevamente en este Café Fiduciario. Vamos a ver si logro responder las preguntas que tiene la doctora Carolina el día de hoy para mí. Bueno, el juego son preguntas rápidas, respuestas cortas. Vamos a tener más o menos 1 a 2 minutos para responder. Vamos a ver si lo logramos. Perfecto. ¿Okay? Bueno, nos vamos otra vez, como es fiducia desde ceros, a conceptos básicos. Pregunta rápida, ¿qué es una fiducia? En palabras simples. Bueno, un contrato de fiducia mercantil es lo que se debe decir ahí, porque hay varias modalidades de contratos. Contrato de fiducia mercantil, contrato de encargo fiduciario y otros que son fiducia pública y fiducia civil o fideicomiso civil. Digamos que cada uno tiene su propia reglamentación. Pero para la gente normalmente lo que utiliza es fiducia. Entonces fiducia normalmente hacen referencia a ese contrato de fiducia mercantil que está estructurado en el código o está definido en el Código de Comercio colombiano, que es la transferencia de bienes a una entidad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia para que los administre de acuerdo con la finalidad que establezca el fideicomitente, quien es que transfiere al momento de la firmita del contrato. ¿Quién es el fideicomitente? Bueno, entonces en ese caso, pues el fideicomitente es quien transfiere los bienes a título de fiducia mercantil a la fiduciaria para que con esos bienes se constituya un patrimonio autónomo. Ese fideicomitente tiene 2 temas fundamentales al inicio. Y es, uno, establecer cuál es la finalidad para la que trae esos recursos, esos bienes, los transfiere al fideicomiso. Y la otra es designar un beneficiario, que puede ser el mismo o un tercero. Ok, ¿un fideicomitente tiene que ser una empresa grande, una gran empresa? ¿O quién puede ser un fideicomitente? Bueno, fideicomitente, de acuerdo con la normativa colombiana, puede ser cualquier persona natural o jurídica que tiene en su cabeza pues la realización o la necesidad de que le administren unos recursos para la finalidad que él quiere. De acuerdo con el tamaño de negocio y la, digamos que trascendencia que pueda tener ese negocio, las fiduciarias van a requerir que ese fideicomitente tenga un perfil profesional, financiero, que sepa del negocio que va a hacer o que tenga una capacidad económica acorde con el negocio que va a realizar. Por ejemplo, en temas de fiducia inmobiliaria, hoy le dicen a los fideicomitentes que tienen que tener una calificación. Entonces ya hoy, por ejemplo, la fiduciaria nos piden que se cumplan ciertos requisitos. Si este fideicomitente va a ser constructor y no cumple por lo menos estos 10 requisitos, nosotros lo descartamos. Y uno de esos es que la capacidad financiera que tenga sea acorde con el proyecto que va a desarrollar. Por ejemplo, si la sociedad tiene 30 millones de pesos de capital y va a desarrollar un proyecto de 30.000 millones de pesos de capital, pues la fiduciaria no lo va a recibir. Okay. Pero digamos que ahí dependiendo del tema del negocio que quiera realizar, pues va a tener que cumplir con unos requisitos para la fiduciaria. Y pues el tema de SARLAF, que es súper importante, que es el control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Para la prevención, pues se pide que tenga y que cumpla unas características especiales, que se hace una verificación.
Digamos que son como unas reglas ahí básicas que se tienen en cuenta para que una persona pueda acudir a una entidad fiduciaria. Respuesta súper completa, más o menos 5 minutos. Vámonos a un ejemplo de un caso de la vida real, como que de pronto esté como en el colectivo de las personas, algo rápido. ¿Quién es fideicomitente? ¿En qué proyecto, por ejemplo, que sea muy sonado? Bueno, parqueos, digamos un parqueo de un fideicomiso. Entonces, un fideicomitente tiene un inmueble y lo quiere tener en cabeza de una entidad fiduciaria para que administre un patrimonio autónomo. Entonces, el fideicomitente traslada a la fiduciaria el inmueble, la fiduciaria lo lleva a un patrimonio autónomo, por eso decimos que es vocera. La fiduciaria queda como vocera de ese patrimonio autónomo y establece una finalidad. Le dice a la fiduciaria, por ejemplo, arriende este bien inmueble. Consígase un explotador económico, un promotor hotelero, un operador hotelero o una agencia inmobiliaria que pueda desarrollarlo. Por ejemplo, pues aquí se han desarrollado muchos proyectos en ese sentido. Hilton, que tú has trabajado mucho con tema de Hilton Bogotá, es un patrimonio autónomo y pues ahí entraron varios inversionistas, pero hay un operador hotelero que operan bajo la marca de Hilton. Ese es uno de los casos como interesantes. Pero entonces Hilton es un caso que nos permite establecer quién es el fideicomitente, quién es el beneficiario. Pues en ese caso, digamos que estos negocios a veces se estructuran por fases. Entonces, en una primera fase, el fideicomitente va a ser el promotor desarrollador del proyecto. Hilton Bogotá, Felipe Gámez. O pues el constructor. Que fue el mismo constructor. Exacto. Y él transfiere unos bienes a la fiduciaria y se encarga de hacer toda la parte de comercialización del desarrollo de ese proyecto inmobiliario, traer los inversionistas que coloquen los recursos en los fideicomisos y después se pueda iniciar la construcción. Cuando termina la construcción viene ya el tema de la operación, es decir, vamos a explotar económicamente esos bienes para generación de riqueza para quienes apoyaron el negocio como inversionistas. Se opera el negocio y se distribuye entre ellos la utilidad que pueda generar el negocio. Ahí ya podemos estar hablando de beneficiarios. Entonces, siguiente pregunta, ¿quién es el beneficiario en una fiducia? ¿Quién lo designa? Bueno, entonces el beneficiario en un contrato de fiducia mercantil es el que designa el fideicomitente. Ok. Es, digamos, que es la regla que establece el Código de Comercio. Entonces el fideicomitente establece quién va a ser el beneficiario de ese fideicomiso. En el caso que estamos contando, pues los que van a recibir las rentas derivadas de la explotación económica. Pero ese beneficiario tiene dos roles, digamos que normalmente en los contratos hay que dejarlo muy claro y siempre que viene un cliente le decimos, tenga muy claro un tema, ¿no? Una cosa es ser beneficiario de esa renta, de esos excedentes que se generan y otra cosa es que usted patrimonialmente tenga el aporte o una participación en ese inmueble. Normalmente se confunden las dos, o sea, siempre van enlazados. Usted es dueño de un pedacito del activo y también en esa misma proporción de la renta que genere ese activo. Eso en ese caso, pero en proyectos, por ejemplo, de vivienda de interés social, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿O cómo funciona? Bueno, en proyectos de vivienda de interés social, eso es un esquema negocial que tiene pues muchos participantes. Si me preguntas, básicamente en ese tipo de negocios, pues los terceros son compradores y hay un contrato que le llamamos pues un contrato derivado, que es el que se firma entre el fideicomiso, la fiduciaria, el constructor y ese tercero, donde primero inicia con un encarguito de fiduciario donde él va aportando recursos y después se firma una promesa de compraventa. Normalmente la promesa de compraventa dentro del esquema negocial la firma el fideicomitente promotor, constructor y el promitente comprador. Okay. Pero el beneficiario en ese contrato normalmente es el mismo fideicomitente. O sea, él ahí confunde, digamos que ahí se fusionan los dos temas. Soy fideicomitente, pero además soy beneficiario. Beneficiario del aporte que hice al fideicomiso y de los excedentes que resulten una vez enajene todas las unidades inmobiliarias del proyecto. Ok, entonces ahí estamos estableciendo diferencias entre beneficiarios. Exacto. Perfecto. Nos vamos a los bienes que se pueden aportar. ¿Siempre es dinero lo que se aporta a la fiduciaria o, como lo decías antes, pueden ser lotes, terrenos? ¿Cómo funciona lo que se aporta a la fiduciaria? Bueno, entonces digamos que ahí hay un concepto de bienes que es pues, del Código Civil y bienes pues abarca muchas cosas, materiales e inmateriales. Es decir, ahí puedes pasar una patente a un fideicomiso.
una patente de invención. Una marca se la puedes transferir a un fideicomiso. Ok. ¿Sí? Le puedes transferir acciones de unas SAS, por ejemplo, a un fideicomiso. Todos esos temas funcionan en fiducia mercantil. Es decir, este negocio, como yo siempre lo planteo cuando doy las capacitaciones, es un negocio típico porque es un tema legal, porque dice el contrato de fiducia mercantil y hay una norma que lo dice, pero la finalidad es atípica, porque la finalidad es lo que el fideicomitente pues determine que requiere para su negocio específicamente. Y en eso pues pasemos acciones para hacer un tema de garantía, pasemos un lote, para hacer una fuente, para que los recursos que entran del arrendamiento sirvan de fuente de pago. O sea, hay muchas modalidades que podemos establecer en ese orden. ¿Se puede aportar un bien que tenga hipoteca? Se puede aportar un bien que tenga hipoteca. Normalmente, autorización del acreedor hipotecario para hacer la transferencia. Como eso no lo saca el comercio, pues igual la puede hacer. Pero pues normalmente lo que hacemos es comentarle al del banco. Ahora, la fiduciaria se va a cuidar ahí de que ese bien que se está aportando, pues cómo va a pagar esa hipoteca, porque pues a las fiduciarias les gustan los negocios, pero con claridad de qué va a pasar y para qué se está aportando ahí. Normalmente lo que hacemos es que se aporta ese fideicomiso con la hipoteca, pero la idea es que se pague esa hipoteca. Okay. Incluso ahorita hemos estructurado con algunas fiduciarias un nuevo producto que es para terminar litigios. El bien está embargado, pero hay alguien que quiere desarrollar algo sobre ese inmueble y entonces hay una norma por allá en el Código Civil que dice que el bien embargado se puede transferir. Se puede transferir, se puede vender siempre y cuando exista o autorización del juez o del acreedor. Entonces hemos estructurado esos negocios donde el acreedor firma, se pasa al fideicomiso y ahí en el fideicomiso resolvemos toda la situación para generar pues lo que siempre hacemos con fiducia, confianza. Confianza de que el inversionista pone su plata, pero pues ya se pone la plata, se le entrega al acreedor, firma la terminación del proceso y el levantamiento de los embargos. Ese es un producto que hemos venido trabajando mucho. Estamos en el rompiendo mercado. barreras y viabilizando proyectos. Exactamente, esa es la idea de este negocio fiduciario y pues la era moderna que yo llamo de negocio fiduciario. Y en eras modernas hay proyectos de energía, por ejemplo en La Guajira o el Cesar. ¿Cómo se aportan contratos de venta de energía a futuro? Bueno, ahí lo que llamamos cesión de derechos económicos de contratos. Okay. Que ahí tenemos varios retos en la operatividad desde el punto de vista fiduciario. Y después, primero, siempre la fiduciaria, digamos que el fideicomitente que tiene el contrato de venta de energía, le dice a la fiduciaria, le voy a transferir esos recursos para que con esos recursos futuros, que cuando hablamos de bienes, también hay bienes futuros, que van a ser esos recursos que van a ingresar de la venta de energía. Entran al patrimonio autónomo y me dicen qué hago con esos recursos, que es la finalidad que estábamos hablando ahorita. Entonces, se pueden transferir esos recursos futuros que van a entrar con alguna finalidad. Esa es una de las modalidades que podemos utilizar para negocios y pues que está muy de moda el tema de energías renovables. Correcto. Y digamos que las facilidades desde el punto de vista fiscal. Perfecto. Nos vamos a el tema de por qué no manejar la plata directamente. Entonces, ¿qué problemas hay si un promotor, por ejemplo, recibe anticipos y los guarda en su cuenta personal? Bueno, ahí hay varias cosas y varios retos que hemos tratado de organizar en el negocio, y es que el vehículo fiduciario es un vehículo que te permite hacer captación de recursos del público de manera lícita. Okay. ¿Sí? O sea, vamos a tener fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva, donde se hace captación de recursos de manera masiva. Tenemos contratos de participaciones fiduciarias o derechos fiduciarios que se conoce en el mercado, que también permiten la captación masiva de recursos del público. Y otros esquemas que uno estructura dentro de las fiduciarias, que se puede, digamos, manejar el tema de inversionistas. Pues con limitantes normalmente no, y por circular básica jurídica, pues no más de 20 inversionistas en ese tipo de contratos. Lo que hacemos normalmente es que ese esquema permite dar confianza a los terceros que van a invertir para que los recursos, vuelvo al tema de la finalidad del contrato de fiducia, para que los recursos se vayan a la finalidad que se estableció en el momento de la Constitución, para que no vayan para otro lado, terminen en el bolsillo del promotor.
de cualquier tipo de negocio, porque pues no solo aplica para temas inmobiliarios, sino que hemos hecho negocios en temas de libranza, de infraestructura, lo que tú te puedas imaginar en la cabeza, que siempre ponemos ese ejemplo. La fiducia está hoy, es una herramienta en Colombia que permite hacer cualquier tipo de negocios de los sectores de la economía, que ahora hablabas de energía. De energía. Transporte también. Son respuestas largas, pero es que aquí ya me estabas contestando las siguientes preguntas. Iba a preguntar cómo se afecta la confianza de los inversionistas si no hay un tercero imparcial. Y ahí ya sí, está. Y cuando uno habla con extranjeros, sobre todo, pues digamos que gente de Europa le dicen a uno, pero allá, ¿por qué es tan famosa la fiducia? Sí, sí, sí. Y entonces yo le decía, no, pues dígame usted, ¿por qué cree? Me dijo, no, porque hay mucha desconfianza para hacer negocios y tener un tercero vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, con un capital mínimo requerido para funcionar, digamos que con una vigilancia muy importante que manejan estos órganos de control acá, pues permite que la gente esté tranquila para hacer el negocio. Es decir, hay otros ojos ahí encima del negocio, además de los de las partes. Entonces, esa es una figura muy importante acá, precisamente porque en los negocios tenemos desconfianza y esto nos ayuda a fortalecer esa confianza para viabilizarlos. Y entonces por eso decimos que en Piensas estructuramos confianza. Entonces, ¿por qué un promotor se beneficia al buscar un estructurador fiduciario como Piensas antes de llegar a una fiduciaria? Bueno, lo que nosotros vemos en el mercado es que a veces ese lenguaje, esa traducción que se debe hacer, y pues parte de la idea de estos cafés fiduciarios es un poquito, como lo decimos, platanizar el negocio. Entonces es básicamente que la persona a veces llega con muchas ideas y la finalidad de ese contrato no la tiene tan clara, y entonces piensas, ¿qué hace? Organiza la idea, hace un buen planteamiento del contrato, porque con la fiduciaria tiene una sola oportunidad, va a comité y si la fiduciaria te dijo que no, ya después es muy difícil, no, venga, que es que voy a replantear, no. Llegas a Piensas, te ayudan a estructurar el negocio y lo llevan a la fiduciaria adecuada, porque pues todas se han especializado como en cada tipo de negocio, entonces pues a veces el cliente pierde mucho tiempo y pues se decepciona mucho porque no, esta me lo negó, y entonces se van como que no se pudo hacer, pero a veces es de orden y de saberlo presentar a la fiduciaria. Y pues esa ventaja que tiene Piensas es que fuerza comercial externa de la fiduciaria, con lo cual para el cliente pues es un tema transparente que no le va a costar pues no le va a costar nada ir y hacer los negocios a través de Piensas. Pero entonces transmite confianza a todas las partes, porque no solamente es a los clientes o a los promotores que vienen con una idea de negocio, sino también a la fiduciaria que recibe los proyectos bien estructurados. Sí, que ya digamos que tiene un sentido mayor la operación que se está haciendo. Y también que se verifica, pues también hay gente que le dice, no, usted no necesita un negocio fiduciario. Okay. Entonces, pues no vaya a la fiduciaria o venga, porque si va así, pues le van a decir que no, porque no van a entender bien lo que usted quiere hacer. Hay que llevarlo un poquito más estructurado, porque pues la fiduciaria dice, no, aquí me llega el negocio, pero pues yo no soy el estructurador del negocio, sino que usted tiene que traer la idea, pues específicamente qué es lo que quiere hacer. Y es que en este mundo fiduciario hay tanto que también es importante identificar el vehículo fiduciario. Puede ser que los proyectos con la idea que vienen no sean esa idea. No, y nos pasa mucho porque a veces pues llega el cliente a la fiduciaria con una idea en su cabeza que, como no la sabe transmitir, pues la fiduciaria le termina encontrando una solución fiduciaria y pues la solución al final no era lo que el cliente quería, esa no era su solución. Entonces ahí es, digamos, muy importante esa charlita que hacen con Piensas para ser más eficiente para las fiduciarias su operación y se dediquen a administrar patrimonio, a administrar recursos, que es lo que se dedica a la fiduciaria. Entonces, por eso una firma como Piensas es tan importante en ese sentido. Entonces, Piensas ayuda a que todos los intervinientes se unan en torno al mismo objetivo. Exacto. Entonces, es un generador de riqueza, como yo siempre le digo, y es un facilitador para las partes de que entiendan el negocio fiduciario. Y pues un acompañante, un amigo que los lleva de la mano a entender el mundo fiduciario.
Ok, entonces como estamos en este mundo moderno y estamos en una trivia y ya terminamos las preguntas fiduciarias, última pregunta, doctor Omar. ¿Usamos inteligencia artificial? Claro, claro que sí. ¿Le tenemos nombre? Claro. ¿La saludamos y nos despedimos? Sí, sí. Por todos si los las días. moscas, ¿no? Todos los días, sí, todos los días. No vaya a ser que más adelante necesitamos que nos traten bien. Bueno, doctor Omar, muchísimas gracias. Esta ha sido como una super trivia. El reto estuvo bien, respuestas largas, pero me respondí a las que se me adelantaba. Bueno, a pero todas las se las tiene que preguntas. sumar ahí. Entonces ahí vamos sumando, entonces el puntaje salió muy bien. Doctor Omar, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y los invitamos a suscribirse al canal de Piensas y darle like a nuestras publicaciones. Hasta una próxima oportunidad.